Bienvenidos al canal Jesús el Camino. Otro capítulo más, el capítulo 5 de este canal y el propósito del canal es que conozcas a Jesús. Por eso estos capítulos hablan a través del Evangelio de Lucas. Estamos tocando la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado en los primeros capítulos de su nacimiento, de su bautismo, y en este capítulo vamos a hablar acerca de la tentación de Jesús. ¿Qué es la tentación? ¿Qué fue lo que sucedió en ese episodio? Bueno, lo vamos a leer en la Biblia en este tiempo que vamos a estar, y la idea es, de este canal siempre lo recalcamos, es que ni bien termine o en el momento que puedas leer la Biblia y seguir ahondando en los otros evangelios y seguir buscando e indagando en la Biblia y conocer a este Jesús maravilloso. Sabemos que con los videos, es más, el Evangelio de Juan dice que aún si se escribieran todos los libros del mundo no entrarían de tantas cosas que hizo Jesús en esos 3 años de ministerio. Hizo tantas cosas que no entrarían en todos los libros del mundo, lo supo decir Juan en su Evangelio, así que nosotros con este canal queremos que nazca en tu corazón la necesidad de leer la Biblia y de conocer este Jesús maravilloso. Por eso te alentamos a que leas la Biblia, te alentamos también a que te sumes al canal suscribiéndote, viendo los videos y compartiendo. Quizás la iglesia ya conoce a Cristo, pero es una buena herramienta para evangelizar, para enviársela a los amigos, parientes, conocidos que no conocen a Cristo, mediante estos capítulos de ir conociendo a Jesús a través de Jesús el Camino. Así que vamos a leer la Biblia, lo que dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Habemos a Jesús, habíamos visto en los capítulos anteriores el bautismo, y vemos que él pasó por el bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu Santo que tocamos por allí. Ahora vemos que él, impulsado por el Espíritu, lo llevó al desierto, y vemos que después del desierto, vemos que aquí dice en el capítulo 4, verso 1, dice: Y lleno del Espíritu volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Sigue habiendo la obediencia de Jesús, sigue habiendo esa sumisión primeramente a Dios, al Padre, que había establecido que tenía que bautizarse. Y luego del Espíritu Santo, que lo lleva al desierto. En el Evangelio de Marcos dice que el Espíritu lo impulsó al desierto, el Espíritu lo llevó al desierto para que fuera tentado precisamente por el diablo. Vemos aquí la tentación del diablo. ¿Por qué tenía que ir primeramente pasar por esa prueba o pasar por ese desierto? Porque la Biblia dice que en una de las cartas de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Cristo vino a recuperar, Cristo vino a salvar lo que se había perdido, y tenía que ir con aquel que tiene el imperio, o tenía el imperio de la muerte, según Hebreos, tenía que ir y enfrentarlo allí en el desierto. Pero vamos a ir desglosando de a poco esta tentación, que en el capítulo 4:1 dijimos que lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán. Él salió del bautismo y obedeció, como decíamos antes,
al Espíritu Santo que lo llevó al desierto. Vemos la sumisión de Jesús a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios, y nos dejó trazado un camino. Jesús, dice la Biblia en el Filipenses capítulo 2, que Él, siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrar, no se aferró a su poder. Él podía haber dicho no al diablo, aún hasta pisarle la cabeza, en el sentido de que Jesús es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero Él vino a dejarnos a nosotros trazado un camino. Por el camino que pasó Jesús, nosotros, cada creyente debe ser bautizado por agua, por el Espíritu Santo, y también tiene que soportar estas tentaciones que el enemigo vuelve a traer en este tiempo a toda la humanidad. Ha tentado y tentará. Vemos cómo fue tentada Eva, cómo fue tentado Adán, así nosotros también tenemos que ser tentados, pero vemos cómo Jesús venció por dos cosas. Una, lleno del Espíritu, lleno de Dios, y otra, la palabra, muy importante, la lectura de la palabra. Vemos acá que el mismo diablo conoce la palabra de Dios. Por eso vamos a ir desmenuzando un poco. Santiago, en la carta de Santiago dice, 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa fue la clave de Cristo. Se sometió a Dios, resistió al diablo, y el diablo dice que huyó por un tiempo, pero huyó. Los cristianos tenemos que aprender esta lección, de someternos a Dios primero. A veces no nos sometemos a Dios y queremos hacer liberación y queremos echar el diablo, y vemos que Cristo nos dejó el ejemplo, someterse a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Vemos que funcionó en Jesucristo. Él se sometió a Dios desde el bautismo, pasó por el desierto impulsado por el Espíritu Santo, y vemos que Jesús va a vencer esta tentación. Sigamos el verso 3. Si eres hijo de Dios, el diablo ataca la personalidad de Cristo. Si vos realmente sos hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan. Él trataba de que Jesús dudara de su personalidad, de quién era en Dios. Es el Hijo de Dios. Es y será el Hijo de Dios. Y el diablo quiso poner duda en Jesús, trayéndolo cuando vino la debilidad de Jesús, que Jesús vino en carne como nosotros. Jesús tuvo hambre y ahí vino el tentador a tentar. El diablo ataca las debilidades. Él conoce tu vida, Él conoce mi vida, y sabe cuáles son nuestras debilidades. Por eso nosotros nos tenemos que fortalecer en Dios. Por eso nosotros somos dependientes de Dios. Tenemos que depender. Nuestras fuerzas no dependen de nosotros mismos, ni de la naturaleza, ni de nada. Dependen de Dios. ¿Y por qué? Porque la lucha es espiritual. Al diablo no lo vamos a ver porque es espíritu. Pero Dios nos da la fortaleza. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Así que trató de atacar su personalidad. Si eres hijo de Dios, y Jesús le respondió con la palabra. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, hay una dieta balanceada para el ser humano, que se compone de los alimentos diariamente que comemos y la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre. Vemos, Jesús no dijo los hijos de Dios o los religiosos, no, dijo el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué necesidad hay de la palabra de Dios? Te hago una pregunta en este día, tarde, noche, no sé cuándo vas a ver el video. ¿Comiste la palabra de Dios? Hoy vemos los medios de comunicación, ni siquiera nada de Dios. Y está en la dieta balanceada del ser humano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no lo sabías, lo estás sabiendo ahora. Tenés que comer la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios son espíritu y son vida. No es un libro de cuentos, no es un libro de historia. La palabra de Dios infunde fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso hay escasez de fe, porque no escuchamos la palabra de Dios. Por eso te animo a que leas la Biblia esa que tenés en tu casa. Si no tenés una, bajate la aplicación. Hoy podemos conseguirla por muchos medios a la Biblia. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos que estamos leyendo y vamos a ver cómo el diablo también conoce la palabra, y al diablo hay que pelearlo con la palabra. No hay que agarrarlo a tiros ni nada de eso, sino con la palabra. Jesús ahí le pegó el primer espadazo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
En el verso 6 y 7 el diablo le ofrece todos los reinos del mundo porque a él le fue dado. ¿Quién se lo dio? ¿Quién le dio los reinos del mundo al diablo? En Génesis capítulo 1, 28 dice así: los bendijo Dios y dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Eso es lo que le dijo al hombre. Dios le dijo al hombre que la habite, que la trabaje, que se multipliquen, que tenga familia y que la sojuzgue. La palabra sojuzgar, vamos a ver lo que quiere decir la palabra sojuzgar. Quiere decir dominar, someter, tener autoridad sobre ella. El hombre tenía autoridad, sojuzgaba la tierra, tenía autoridad sobre la tierra. Pero vemos que en Génesis capítulo 8, en capítulo 3, perdón, la desobediencia del hombre. Adán y Eva pecaron y de allí comenzó la maldición del pecado hasta que la tierra se corrompió y Dios tuvo que llamar a otro varón, a Noé. Sabemos, creo que casi todos sabemos la historia de Noé. Noé fue salvado a través del arca, él y su familia, y animales de todas las especies allí en la barca, en el arca, perdón. Y en Génesis capítulo 8 Dios le dice a Noé que se fructifiquen y se multipliquen porque el hombre había desobedecido a Dios. Adán y Eva habían desobedecido en Génesis 3, así que ya no le dice que sojuzguen la tierra. ¿Por qué? Porque se le habían dado. El pecado le da lugar al enemigo. Uno puede ponerse a cuentas con Dios porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y toda maldad. Si nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón y pedimos perdón a Dios y también perdonamos, Dios nos perdona. Pero si nosotros automáticamente pecamos y voluntariamente le damos la autoridad, pasa a manos del enemigo, o sea, del diablo. Por más que seamos hijos de Dios, pasamos a ser esclavos del diablo. ¿Por qué? Porque el pecado le da lugar, el pecado le da autoridad al enemigo para que hacer con nosotros lo que querramos. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero vamos a ir adelantando de la obra que Jesús hizo en la cruz. En la cruz Él llevó todo mi pecado y tu pecado. Un cordero sin mancha, sin arruga, el Hijo de Dios, puro y santo, pagó por nosotros. Él se cargó todos nuestros pecados en la cruz. Y en la cruz supo decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el pecado separa de Dios. Seguramente le han dolido a Jesús los clavos, le han dolido los latigazos, en la corona de espina, pero la separación con su Dios fue lo que más le dolió a él, porque él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y él pudo sentir la separación que produce el pecado del Hijo hacia el Padre. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados y Él es poderoso para limpiarnos con su sangre, si nosotros nos arrepentimos, de limpiarnos todos nuestros pecados. Así que el hombre había perdido la autoridad, ese sojuzgar sobre la tierra, lo había perdido. Ya cuando Noé baja del arca, Dios los bendijo y le dijo: bueno, vayan, multiplíquense y fructifíquense. Ya la autoridad había sido dada por el enemigo. Y vemos que él tiene la autoridad y dice: porque a mí me han sido dados. El primer hombre, la primera mujer pecaron y ahí se le dio toda la autoridad al enemigo. Por eso decíamos hoy que en la carta de Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso, hermano, hermana, amigo y amiga que estás viendo este video, Cristo te llama para su reino. Él te está llamando a través de estos videos, a través de quizás te están predicando un compañero a la fábrica, no sé, te están invitando a la iglesia. Es Dios que te está llamando para que pases al reino de Jesucristo, al reino de su amado Hijo. Tenés que aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador para salir de ese reino. Así que vemos que todos esos reinos la autoridad se le habían dado. En el verso 9 y 10 dice el diablo, le cita el Salmo 91. Le dijo que se tirara de lo alto del templo, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que tu pie no tropiece en tierra y te va a levantar y Dios. Así que tirante nomás, Jesús, tranquilo. Toda tentación, lo estaba tentando y Jesús vuelve a repetirle con la palabra. Jesús le contesta: no tentarás al Señor tu Dios, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Jesús, aún de chico, los padres le enseñaban la palabra de Dios y vemos que Jesús, siendo Dios mismo, por la palabra, por la Biblia, le estaba ganando y le ganó. Esta es la última tentación del diablo y se las ganó a todas, pero por la palabra. Por eso la importancia de la palabra para, precisamente, es la espada de Dios para poder pelear contra el enemigo. No hay otra cosa. Él la sabe. Él sabe la palabra y nosotros también tenemos que saber
la palabra. Cuando el diablo terminó toda tentación, dice la Biblia, lo dejó por un tiempo. Seguramente ya lo vamos a ver que enseguida ya tiene encuentros con Satanás y los demonios en el ministerio de Jesús, pero queremos hacer hincapié en la tentación, donde Jesús tuvo que ir primeramente a enfrentar a aquel que tenía, dice la Biblia en Hebreos, el imperio de la muerte. Jesús, cuando muere al tercer día, él muere y desciende a los infiernos y le saca las llaves del infierno y de la muerte a Satanás, y resucita al tercer día victorioso. Comenzó el ministerio de Jesús, comenzó con poder. Vemos que vino lleno del Espíritu, y vamos a ver en el próximo capítulo cómo arranca su ministerio. Pero aquí, hasta aquí la tentación de Jesús. Vuelvo a repetir, no sé cuántos minutos van del video, pero tenés una Biblia en tu casa. Tenés iglesias, y si tenés algún compañero que va a la iglesia, le podés preguntar, y si sos cristiano, bueno, compartí este video, tenemos que saber la verdad, que es a través de Jesucristo. Estas tentaciones que pasó Jesús, el mundo entero le está pasando. El enemigo viene a tentar al hombre y a la mujer para hacerlos caer y para hacerlos separar de Dios. Jesús venció, y dice la Biblia que en el mundo tendríamos aflicciones, estas clases de aflicciones también, pero que confiemos que Jesús venció. Esto es Jesús el camino. Vuelvo a repetir, suscríbete, porque vamos a ir llevando capítulos a capítulos, van enganchados a través del Evangelio de Lucas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita y compartilo. Lo importante de compartir el Evangelio, lo importante de compartir de Jesús. Aquí no te estamos predicando una religión, o que te vengas a la iglesia tal, o que vayas a la otra, sino que conozcas a este Jesús maravilloso a través de estos videos, y por sobre todas las cosas a través de la Biblia. Así que suscríbete, dale a la campanita y compartilo. Esto fue el capítulo 5 de Jesús el Camino. Así que acompáñanos en esta hermosa travesía o experiencia o aventura de poder llevar a Jesús a las personas que no conocen. Así que suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like y compartilo. Así que nos vemos entonces en el próximo video, en el capítulo número 6. Chao.